Obviamente todos recuerdan que esto viene a ser un ángulo recto. El ángulo recto pues tiene 90 grados. Siempre se denota de esa manera, con un rectángulo justamente ahí. Siempre a los ángulos pues es una costumbre, ok, dibujarlos siempre pues en un sentido antihorario, ¿no? Antihorario quiere decir que nos vamos pues en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el reloj avanza de esta manera, ¿verdad? Esto viene a ser horario. Y lo contrario viene a ser antihorario. Entonces la costumbre es tomarlo siempre en el sentido antihorario. Por lo tanto, si es que tengo yo un ángulo que está formado por estos dos lados, como les digo, la costumbre no es hacer esto, que sería un sentido horario, sino hacer esto, que sería el sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, en sentido antihorario, el lado inicial, el primer lado, digamos que acá tengo el primer lado, el segundo lado, vendría a ser este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este viene a ser el lado inicial, donde empieza la flecha, y donde tengo la cabeza de la flecha donde termina, pues vendría a ser el lado final o lado terminal. Porque siempre lo vemos en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y ya habíamos visto que a los ángulos puedo ponerles varios nombres. Sí, puedo ponerle, por ejemplo, alfa con una letra griega. Bueno, entonces este ángulo de acá, si es que es menor a 90 grados, como se logra ver ahí, ¿verdad? Si este alfa es menor a 90 grados, pues todos recordaremos que se lo llama un ángulo agudo. Si es que este alfa es exactamente igual a 90, es el dibujo que tenía yo ahí arriba, quiere decir que es un ángulo recto. Y si es que es mayor a 90 grados, lo clasificamos como ángulo obtuso. Y también pues se utilizan otras denominaciones, por ejemplo, si tengo 180 grados, van a encontrar en algunos libros que le llaman un ángulo llano, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo tengo estas dos rectas de aquí completamente contrarias la una a la otra, nuevamente en sentido antihorario, este sería el inicial y esta de acá sería el final, ¿no es cierto? Y son completamente opuestas, pues voy a tener justamente un ángulo de 180 grados, eso ya sabemos. Y estas dos rectas, estos dos lados son colineales, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí qué quiere decir, que están sobre la misma línea, ¿de acuerdo? Eso que sí que son colineales, están sobre la misma línea. Y ahí tengo estos 180 grados y por lo tanto este ángulo de acá viene a ser un ángulo llano. Está completamente horizontal, eso es lo que quiere decir. Nosotros hablamos también pues de ángulos internos, de ángulos externos, me van a escuchar a mí mucho hablar de eso. Por ejemplo, acá tengo estas dos rectas y siempre en sentido antihorario, ¿no es cierto? Podría tener un ángulo, por ejemplo, aquí, avanzando en esta dirección. Y este de aquí pues viene a ser el ángulo más pequeño entre esas dos rectas, ¿no es cierto? Es el ángulo interno. Pongámosle un nombre. Entonces este alfa viene a ser interno. Y también se le puede conocer o pueden encontrar en algún libro con el nombre de un ángulo convexo. Es exactamente lo mismo. Y podría tener también el ángulo externo, ¿verdad? Entonces si yo continúo por acá, voy a tener el ángulo más grande si me voy por afuera, ¿de acuerdo? Y este vendría a ser pues un ángulo externo, un ángulo beta. Debe encontrar en algunos libros como un ángulo cóncavo. Y ustedes pueden ver acá en mi gráfica que alfa más beta pues es la vuelta completa, es decir, los 360 grados.
¿ok? O los 2 pi radianes. Recuerden que también sabíamos hablar en radianes, ¿de acuerdo? 180 grados es pi radianes, 360 grados la vuelta completa siempre es 2 pi, ¿verdad? Correcto. Y bueno, aparte de eso de ahí, ahora que estoy sumando yo 2 ángulos, puedo sumar 2 o más ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al total de la suma, pues yo también voy a poder calcular, perdón, clasificar a los ángulos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo algo como lo siguiente, donde tengo yo acá un ángulo recto, es evidente, y por acá tengo 2 ángulos, este es el primero, siempre en sentido antihorario, insisto, ¿de acuerdo? Este es por ejemplo un alfa, y de aquí tengo otro ángulo más, de estas otras 2 rectas, beta. Ustedes pueden ver el lado A, por ejemplo, es el lado inicial del ángulo alfa. El lado B, que está con azul, es el lado final o el lado terminal del ángulo alfa. Y a su vez es el lado inicial del ángulo beta, ¿no es cierto? Y el último lado, este lado C, viene a ser el lado final del ángulo beta, ¿de acuerdo? Entonces acá se logra ver que la suma de alfa y beta pues me va a dar 90 grados. Y a estos de acá se les conoce con un nombre. Estos vienen a ser ángulos complementarios. Y puede haber tenido más de 2 ángulos, ¿de acuerdo? Si esos de ahí igual me suman 90 grados, pues vienen a ser complementarios. Y se dice pues que alfa es el complemento de beta. Y a su vez beta, pues viene a ser el complemento de alfa. Así que si solamente se me hubiera dado alfa y me hubiera dicho encuentre su complemento, pues me está diciendo encuentre un ángulo que cuando yo le sume con alfa me dé 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces si hubiera tenido, por ejemplo, un alfa de, por poner un número, 50 grados, y me dice encuentre su complemento, pues yo sé que este complemento que puedo llamar beta va a ser simplemente 90 menos 50. ¿No es cierto? Que es lo que me está haciendo falta para poder completar los 90, es decir, sería los 40 grados. Y de igual manera, si es que los ángulos suman cantidades diferentes, por ejemplo, acá tengo estos 2 lados, ¿ok? Y son, ustedes pueden ver, son colineales y habíamos dicho que era eso, están sobre la misma línea, ¿no es cierto? Entonces digamos que acá tengo de igual manera otro lado más, voy a etiquetarles, puedo poner cualquier etiqueta, por ejemplo A, B y C, y acá voy a tener una vez más los ángulos. Entonces siempre en sentido antihorario se dibuja hacia acá, debería ser mi alfa por ejemplo, y luego continuaré hacia el lado C y voy a colocarle el nombre de beta. Entonces en este nuevo caso se nota que alfa más beta es 180 grados, ¿correcto? Doy la media vuelta, digamos, ¿no es cierto? Entonces aquí estos ángulos toman otro nombre, vienen a ser ángulos suplementarios. Una vez más, alfa vendría a ser el suplemento de beta y a su vez beta vendría a ser el suplemento de alfa. Y como yo había indicado anteriormente, puedo tener más de 2 ángulos, ¿ok? Pero bueno, digamos que se me hubiera dado un alfa y por dar un ejemplo, digamos que alfa vale 60 grados y me dice encuentre su suplemento, pues me está pidiendo encontrar otro ángulo al cual cuando yo le sume me dé los 180. Entonces sería 180 menos los 60 grados de alfa. Y lo mismo hubiera pasado con
si me dieran beta y me dijeran, ahora encuentre usted, por ejemplo, encuentre alfa. Perfecto. Y si tengo más de dos ángulos, pues sigue aplicando lo mismo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, digamos en este caso, donde yo puedo tener acá un alfa, por ejemplo, siempre en sentido antihorario. Luego tengo otro más que sería un beta, por ejemplo, y luego tengo otro más que podría ser, por ejemplo, un gamma. Ok. Nuevamente estos dos lados de acá son colineales. Y acá en este caso alfa más beta y más gamma me va a dar los 180 grados. Entonces, como digo, puedo tener más de dos ángulos acá, ¿de acuerdo? En este caso estoy tomando ya tres ángulos aquí. Y necesitaría información de dos de ellos para poder encontrar el tercero. Eso es lo que yo iría a necesitar. Correcto. Y veamos un último caso. Digamos que tengo yo algo así. Puedo de todas formas etiquetar estos lados. Es decir que tengo ahí un ángulo alfa. Y luego tengo otro ángulo que es el ángulo externo. Ya habíamos visto que la suma del ángulo interno y el ángulo externo pues me da todos los 360 grados, me da la vuelta completa, ¿verdad? Entonces en este caso de aquí alfa más beta es igual a 360 grados. Y van a ver también en algunos libros que estos dos ángulos van a tener también un nombre especial. Se les conoce como conjugados. Y de igual manera alfa vendría a ser, beta vendría a ser el conjugado de alfa. Y a su vez, como ya habíamos dicho anteriormente, alfa viene a ser pues el ángulo interno o convexo, como quieren decir, y beta vendría a ser pues el ángulo externo. Generalmente cuando hablamos del ángulo entre dos rectas nos referimos siempre al interno, a menos que se diga lo contrario, ¿sí? Entonces me da dos rectas y me dice encuentre el ángulo entre ellas, me está hablando del ángulo interno, no me está hablando del ángulo externo. Ustedes pueden ver que acá que los ángulos internos, el alfa aquí, van a ser siempre ángulos que se encuentren entre 0 y 180, ¿verdad? Bueno, tiene mucho sentido ponerle que valga justamente 0, ya no va a tener un ángulo, digamos ahí, pero bueno, entonces no voy a considerar ni el 0 ni el 180, voy a decir que está entre 0 y 180. Y estos vienen a ser los internos, ¿no es cierto? Por más abierto que esté esto de acá, por ejemplo, algo así, esto está exageradamente abierto. A ver. ¿Ok? Algo así. Pues yo puedo siempre encontrar un interno y un externo, ¿no es cierto? Entonces, entre este y este de acá, siempre va a haber uno de los dos que sea más pequeño que el otro. En este caso, pues este de acá arriba es ligeramente más pequeño que el que tengo yo acá. Y como ven ustedes, pues para completar los 180 hubiera tenido que llegar hasta acá. ¿Correcto? Para que sea toda la vuelta. Hubiera tenido que llegar todo esto de acá hasta llegar acá, eso sería los 180, ¿correcto? Entonces, nuevamente, alfa vendría a ser el interno o convexo y beta vendría a ser el externo o el cóncavo, ¿de acuerdo? Siempre va a haber uno que sea más pequeño que el otro. Y como ven ustedes, siempre el más pequeño va a tener valores entre 0 y 180. No está toda la media vuelta. Si tuviera exactamente 180, el otro también tuviera 180. Y ahí sería, no tendría sentido identificar un ángulo como interno y como externo, porque los dos serían exactamente iguales, ¿correcto? Pero en este caso sí hay como. Y lo mismo va a pasar, bueno, con beta. Beta en este caso, que es el ángulo externo, ¿ok?
Pues para poder completar todos los 360 grados, este de aquí va a tener que ser pues igual a 360 menos alfa, ¿verdad? Y si alfa es menor a 180, pues beta va a tener que ser mayor a 180 para poder completar los 360 grados, ¿correcto? Si aquí en este ejemplo de aquí alfa hubiera valido, por ejemplo, 170, por poner un dato, pues beta aquí tendría que ser 360 menos los 170, que me va a tener que dar 190, ¿no es cierto? Entonces es mayor a 180 el ángulo beta. Y a veces en los problemas pues voy a tener yo casos en los que, como les digo, me dan un ángulo y no me dan el otro, o me dan relación que existe entre los dos ángulos. ¿Sí? Por dar un ejemplo, digamos que tengo yo acá dos lados colineales. ¿Ok? Y bueno, tengo otro lado más, por ejemplo, y acá voy a tener pues ángulos. Puedo poner nuevamente nombres de los ángulos o puedo directamente poner pues variables, puedo poner ya valores numéricos. Digamos que tengo algo así. Correcto. Yo tengo algo así y me está dando una relación entre los dos ángulos, ¿no es cierto? Si este le llamaba alfa y este le llamaba beta, pues ustedes pueden ver, beta es 2 veces lo que vale alfa, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Y bueno, puedo yo ponerme a pensar, está fácil ponerme a pensar que cuánto debería valer alfa o cuánto debería valer x a final de cuentas, ¿no es cierto? Para que cuando yo le sume el otro ángulo, me dé 180 grados, es decir, sean complementarios. Sí, yo puedo empezar a pensar eso de ahí, o más fácil, pues para eso son las matemáticas, puedo escribir esto como una ecuación y decir, bueno, a ver, yo sé que alfa más beta tiene que darme los 180 grados, ¿de acuerdo? O lo que da lo mismo, ¿no? Que x, que es alfa, más 2x tiene que darme los 180 grados. Y esta ya es, pues, una ecuación, como ustedes pueden ver. Y acá las cosas son más fáciles. Esa ya es una ecuación. Esto yo puedo desarrollar. Y me va a decir 3x es igual a 180 grados. Despejo x. 180 grados entre 3. Es decir, 60 grados. Entonces, para que esta relación exista, x debería valer 60 grados. Por lo tanto, esto vale 60. Y este de acá vale 2 veces 60 grados, ¿verdad? 120. Y como ustedes pueden ver, pues sí, me va a dar los 180 grados. Entonces, ¿cuánto debe haber valido alfa o x para que su suplemento, ¿no es cierto? Suplemento porque tienen que completar 180 grados, sea el doble, ¿no es cierto? Puede haberse escrito este problema de otra manera, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que es la mitad de su suplemento? Ok, 60 grados. ¿No es cierto? 60 grados es la mitad de su suplemento. Su suplemento es 120 grados. O sea, simplemente lo pueden poner así como un enunciado y lo que yo debería saber es que así me lo pongan como un enunciado de forma gráfica como acabo yo de escribir, es que tengo que encontrar, lo que me está pidiendo es encontrar una ecuación y de ahí yo puedo simplemente despejar x y listo, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver que este sería justamente el caso en el que el suplemento del ángulo es 2 veces el ángulo, ¿no es cierto? Sí. Recuerden que tanto alfa es el suplemento de beta y beta es el suplemento de alfa. Entonces, alfa es la mitad de su suplemento, es la mitad de beta, pero a su vez beta es 2 veces alfa. Beta es 2 veces su suplemento, ¿no es cierto? Alfa es el suplemento de beta y beta es el suplemento de alfa. Entonces, de ambas maneras, pues, podría haber estado puesto el problema. Siempre es aconsejable primero dibujar, luego encontrar la ecuación y luego sí ya desarrollarla de forma analítica. Entonces, alfa es la mitad de su suplemento y beta es el doble de su suplemento. Entonces, como ustedes quieran verlo. Muy bien. Y entonces,
podemos ver ahora ejercicios que tengan que ver con esto. Vamos a ver este primer ejercicio de acá. Bueno, podemos observar que una vez más se trata de dos ángulos. Una vez más se trata de que los dos ángulos forman un ángulo recto, ¿sí? Como ya habíamos visto anteriormente, y por lo tanto los dos ángulos son complementarios, ¿verdad? Complementarios, 90 grados. Suma 90 grados. Y quiere decir que, bueno, yo puedo etiquetar igual los ángulos como yo quisiera. Otra forma de etiquetar los ángulos es a partir de los vértices. No me sirve de nada etiquetar el ángulo como vértice O porque los dos ángulos están en el mismo vértice O, ¿verdad? Pero podría etiquetarlos como, por ejemplo, ángulo A o B. ¿De acuerdo? Entonces, ángulo A o B quiere decir que es el ángulo que viene dado, voy a señalarlo aquí, A o B. ¿De acuerdo? Entonces A o B vendría a ser el ángulo que se encuentra aquí. Ese vendría a ser el ángulo A o B, y en este caso este ángulo A o B vale 2x menos 20 grados. Voy a etiquetar el otro ángulo, ves con otro color, y puedo tener, por ejemplo, el ángulo BOC. ¿Sí? BOC. Y etiquetándolo como BOC, pues este sería el ángulo que yo me estoy refiriendo. Y por supuesto, si hubiera querido yo, pues los hubiera etiquetado de otra manera más. Yo hubiera dicho, saben que para mí es más fácil decirlo alfa y beta, pongamos alfa y beta y se acaba el lío. Ok, de todas las formas, pues va a resultar eso de ahí. Entonces, este BOC, que viene a ser el complemento del ángulo AOB, ¿por qué? Porque es lo que le falta a AOB para poder sumar los 90 grados. Es un complemento, ¿no es cierto? Este vale x menos 10 grados. Entonces, nuevamente, para que no quede duda, AOB pues es el complemento del otro ángulo, que es el ángulo BOC. Y a su vez, BOC sería el complemento de AOB, es decir, el uno es el complemento del otro, viceversa. Al momento de ser complementarios, quiere decir que la suma de los dos me va a dar 90 grados, ¿no es cierto? Como se puede apreciar justamente en la figura. Bueno, muy fácil esto de acá. Vamos a transformar esto pues ya en una ecuación, ¿de acuerdo? Ya no voy a utilizar las etiquetas A o B o B o C. Utilicemos los valores, los cuales tienen una variable que es la variable X. X viene a ser una incógnita y por lo tanto voy a tener que despejar X para saber cuánto vale, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Me dice que A o B, o 2x menos 20 grados, más B o C, es decir, más x menos 10 grados, es igual a 90 grados. Esta ecuación de acá, que contiene una sola incógnita que es x, me va a ayudar a encontrar x. Y no es que ahí se acabe el ejercicio, simplemente he encontrado x, de ahí tengo que utilizar esa x para poder encontrar luego ya los ángulos que me está pidiendo, ¿verdad? Bueno, entonces resolvamos esto, 2x más x sería 3x, 30 grados, 90 grados, ¿ok? Y simplemente despejamos x, x sería pues 120 grados dividido para 3. Lo cual me da 40 grados. Si desean, podríamos nosotros luego comprobar y verificar. Ya podemos verificar el momento que ya tengamos valores para los ángulos. Entonces vamos viendo valores para los ángulos. En el caso del ángulo AOB,
me dice que es 2x menos 20 grados. Ya no voy a colocar nuevamente 2x menos 20 grados. Ahora ya sé cuánto vale x. 40 grados, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esto es igual que haber puesto 80 grados menos 20 grados. O lo que da lo mismo, 60 grados. Eso es lo que vale el ángulo A o B o alfa, como quieran ustedes llamarle. ¿Ok? Recuerden, la incógnita X vale 40, pero el ángulo alfa o A o B vale 60. Una vez de que ya reemplazo el valor de X, ¿verdad? Vamos ahora a hacer lo mismo con el otro ángulo. Tengo el ángulo BOC. Me dice que es igual a X menos 10 grados. Es decir, 40 grados menos 10 grados, lo cual me da 30 grados. Beta vale 30 grados. Y bueno, es fácil de comprobar de que esté bien. Me decía que alfa más beta tiene que dar 90 grados porque son complementarios. Justamente 60 más 30 me va a dar 90 grados y por lo tanto ya queda comprobado de que está bien el ejercicio, ¿verdad? Me acaba de dar lo que justamente yo esperaba. 30 grados aquí, 60 grados acá. Recuerden, X vale 40 grados. Este vendría a ser el desarrollo completo ya del ejercicio. Bueno, entonces ahí tengo tres ángulos y los tres ángulos son complementarios y por lo tanto suman 90 grados y reemplazando ya con los valores de los ángulos que me va a quedar la incógnita X, pues me va a decir que 3x más 2x y más x tiene que ser igual a los 90 grados. Entonces esto se va a transformar en 6x igual a 90 grados, o lo que da lo mismo, x es igual a 90 grados dividido entre 6. Esto me va a dar 15 grados. Ese no es el valor de ninguno de los ángulos, ese es el valor de la incógnita x nada más. Ahora vamos a ver cada uno de los ángulos, ¿no es cierto? Entonces vamos en el caso del primer ángulo, alfa o A o B. Este ángulo de acá es justamente igual a X, porque eso es lo que dice el problema. Por lo tanto, este va a ser igual a 15 grados, ¿no? Bueno, yo lo tengo etiquetado realmente como el de abajo, alfa. Perdón, estoy al revés. Este es el de abajo hacia arriba, es 3x. Ok, eso es alfa. Entonces en este caso sería 3 por 15, que sería 45 grados. El beta en mi caso es el ángulo BOC, que es el que se encuentra en la mitad. Y este vale 2 veces x, es decir, 30 grados. Y finalmente el ángulo gamma o COD. Recuerden que ustedes pueden ponerle cualquier etiqueta si les ayuda. Ok. Viene a ser este sí es el X y este sí es 15 grados. Y ustedes podrán verificar cómo puedo comprobar de que el ejercicio esté bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo sumo esto de acá? Esto me tiene que dar 90 grados. Lo que indicaría que justamente como ya habíamos quedado, son complementarios. Esta es la respuesta que alguien va a esperar. Es decir, los valores de los tres ángulos, no solo el valor de X. Ok, entonces en este ejercicio de tenemos tres ángulos, voy a llamarles con las etiquetas, con los nombres que están puestos ahí, ¿de acuerdo? Quiere decir que voy a utilizar el nombre, por ejemplo, A o B, para referirme al ángulo que vale 3x menos 10, es decir, a este de acá. Ustedes luego pueden utilizar otras etiquetas si ustedes quieren, pero bueno, me refiero a ese de ahí.
Ok, y tenemos también pues un par de ángulos más. Esto es C, esto es D. Puedo referirme al ángulo BOC, que se encuentra justamente formado por esos tres puntos, ¿no es cierto? Siempre hablamos de ángulos internos, entonces me estoy refiriendo al ángulo que se encuentra aquí, como siempre. Y este de acá me dice que es igual a 2x menos 5. Es importante poner realmente grados para que se entienda que estoy trabajando en grados nada más. Y finalmente va a tener el último ángulo, que sería este de acá, al cual pues puedo llamarle COD. Creo que la mayoría de ustedes también le va a llamar de la misma manera. Y este es x más 45 grados. Entonces, todos estos tres ángulos que se encuentran acá suman 180 grados. O lo que da lo mismo, podemos decir que son ángulos suplementarios, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos que encontrar cuánto vale la incógnita x, pero ahí no se acaba el ejercicio. El ejercicio acabará cuando me diga cuánto vale cada uno de los ángulos. Entonces, bueno, muy fácilmente vamos a resolver esto haciendo una ecuación. 3x menos 10 grados. Como estamos sumando, nunca cambiar de signo a nada, ¿no es cierto? Se conservan todos los signos porque cuando tengo un más antes, no se cambian signos. Si estuviera restando, ahí sería diferente. Y recuerden que siempre existe la forma también de poder comprobar. Si luego cogemos los tres ángulos y me suma 180, quiere decir que estamos bien. Ok, muy bien. Entonces vamos viendo que tengo aquí, tengo 3x y 2x sería 5x y x sería 6x. Vamos con el caso de los grados. Menos 10, menos 15, más 30. Y acá sería simplemente cuestión de despejar x, ¿verdad? Los 32 pasa al otro lado. Sí, será 150. Y al momento de despejar x tengo 150 dividido para 6. 150 entre 3 es 50, para 6 sería 25, ¿verdad? Tengo 25 grados. Esta no es la respuesta. Si me dejan solo hasta ahí, tendríamos mitad de la nota. Insisto, porque todavía estamos a medio camino. Entonces, ahora sí, vamos encontrando cada uno de los ángulos que tenemos. Entonces, vamos primero. Voy a copiarme esta parte de acá. Con el caso del ángulo A o B, por ejemplo. (3x menos 10 grados) o lo que da lo mismo 3 por 25 grados menos 10 grados. Esta me da 3 por 25 es 75 menos 10 va a ser 65 grados. El otro B o C, 2x menos 5 grados, es decir 2 por 25 grados, que es 50, menos 5 grados, que me va a dar 45. Y el último sería simplemente lo que me falta para completar 180, ¿verdad? Ni siquiera hiciera falta que reemplace en la fórmula, pero bueno, hagámosle con todo. X más 45 grados, es decir, 25 grados más 45 grados. Esto de acá me va a dar 70. Y recuerden, como son suplementarios, pues la suma me tiene que dar 180. Y realmente es así. Eso me va a dar 180. Y esa es la respuesta. Como les digo, si ustedes me dan ya el gráfico como profesor y me ponen acá, por ejemplo, alfa, beta, gamma, pues ya no importa si ustedes utilizan de ahí en adelante eso en lugar de poner A o B, B o C o C o D. Pero si yo no tengo el gráfico, yo no sé a cuál le llaman alfa, a cuál le llaman beta, a cuál le llaman gamma. Yo no tengo esos sobrenombres, ¿no? Pero si yo ya veo el gráfico como profesor, pues no importa las etiquetas que ustedes quieran poner a los ángulos, pueden hacer lo que ustedes quieran, eso está completamente válido. Es parte del método, ¿de acuerdo? Pero siempre acuérdense de brindar al profesor de un gráfico. Si no hay gráfico, uno se va a confundir. Y eso sería con respecto a este ejercicio. Y ya sabíamos pues que son suplementarios. Ok, entonces el ejercicio G
tiene dos ángulos, un ángulo interno. Recuerden que al interno siempre le llamo, o convexo como quieran llamar, al ángulo más pequeño entre estas dos rectas. Entonces el interno o convexo vendría a ser este de aquí. Recuerden que siempre se dibuja en sentido antihorario. Y este de acá vale 4x más 14 grados. Siempre la suma del interno más del externo pues me da la vuelta entera, los 360 grados o 2 pi radianes. Y por lo tanto vienen a ser ángulos que también se denominan conjugados. Puedo yo etiquetar los ángulos como yo quiera. Acá va a ser un poco confuso si los etiqueto como A o B. Alguien me va a decir, bueno, ¿y ahora cuál es A o B? ¿Cuál es B o A? Así que para no entrar en ambigüedades que se vuelva un poco confuso, pues voy a sobreetiquetarles. Lo importante es que siempre que volvamos a etiquetar, prendemos un gráfico, como había dicho yo. Entonces a este le voy a llamar alfa, por ejemplo, y este de acá llamémosle beta, que son letras que normalmente se utilizan para los ángulos. Entonces, ahora que ya los he etiquetado, recuerden que estos dos ángulos tienen que sumar 180 grados, perdón, 360 grados, y quiere decir que estos son conjugados. Conjugados quiere decir que suman 360 grados, ¿verdad? Alfa es el conjugado de beta y beta es el conjugado de alfa. Entonces, la única ecuación que voy a tener acá, y muy fácil, sería decir que x más 16 grados más 4x más 14 grados. Recuerden que como sumo no tengo que cambiar ningún signo. Va a ser igual a los 360 grados. Ángulo interno más ángulo externo, 360 grados. Y de aquí simplemente tendríamos que resolver. Entonces vamos con unas x. Vamos con los grados. Y despejamos como siempre x. Ok, eso me va a dar un valor de x de 30 grados. Hasta aquí tenemos solo el valor de la incógnita. No se acaba el ejercicio. Hasta acá, insisto. Ahora vamos a tener que encontrar los valores tanto para el interno o alfa, como le hemos dicho, que es 4x más 14. Es decir, 4 por 30 más 14. 4 por 30 es 120, más 14 sería 134. Y vamos también con el ángulo externo, o cóncavo, o alfa, que es 7x más 16 grados. 7 por 30 grados más 16 grados. 7 por 30 es 210. Más 16 sería 226 grados. Como os había dicho en algún momento, alfa, que es un ángulo interno, siempre son ángulos entre 0 y 180. Podemos justamente verificar acá. 134 son valores entre 0 y 180, son ángulos internos. Y el ángulo beta son ángulos entre 180 y 360 grados, que es justamente el conjugado de alfa, sería el ángulo que me permite completar la vuelta entera, ¿no es cierto? Y este viene a ser el ángulo externo o cóncavo, que tiene valores entre 180 y 360, justamente 226. Y como ustedes ven, si yo sumo los dos, pues me tiene que dar y me va a dar los 360 grados. Entonces la respuesta es los dos valores que se encuentran ahí, tanto para el interno como para el externo.